Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Desde sus orígenes como nación, Guatemala ha enfrentado recurrentes crisis políticas e institucionales. Hemos atravesado periodos de alta inestabilidad, con gobiernos débiles y fugaces, así como periodos de largas dictaduras. Sin embargo, la constante en cada periodo fue la incapacidad de construir un Estado que realmente funcionara para todos los guatemaltecos. Con el inicio de la democracia en 1986, la esperanza era que finalmente se construyera un país con Estado moderno, que respetara los derechos humanos básicos y que articulara políticas públicas que promovieran el crecimiento económico y el desarrollo social. No obstante, en los últimos 30 años, Guatemala ha tenido una serie de gobiernos que, si bien han sido electos en las urnas, tampoco han sido exitosos en sacar del subdesarrollo al país. La democracia de Guatemala solo ha funcionado para garantizar la transparencia de las elecciones y evitar golpes de Estado, pero ha sido totalmente disfuncional para limitar el poder de los gobiernos. Quienes han accedido al poder ejecutivo han tomado, en mayor o menor medida, el control del resto de los órganos del Estado, con lo cual no han tenido que rendir cuentas a la población de sus actos poco transparentes. Las acciones que ha emprendido la CICIG desde el 2015 han sacudido el sistema que ha imperado en el país, en donde la justicia era sumamente débil y estaba supeditada al resto de los poderes del Estado. Los funcionarios públicos actuaban con total opacidad, confiados en que jamás les alcanzaría el brazo de la justicia. Este proceso de cambio que se quiere impulsar en el país ha provocado incertidumbre sobre los escenarios que se pudieran enfrentar en el futuro cercano. Y hoy en Dimensión, analizamos qué decisiones podemos tomar como guatemaltecos para consolidar una democracia funcional y el Estado de Derecho en el país. Bienvenidos al programa Dimensión. Hoy vamos a discutir y hablar sobre la crisis que está pasando el país y vamos a analizar qué soluciones podríamos encontrar. Para ello nos acompañan dos distinguidos invitados. En primer lugar, el licenciado Mario Fuentes de Estarac, abogado y notario, columnista del diario El Periódico, presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Andívar. Y también el doctor Eduardo Stein, ex canciller y ex vicepresidente de la República de Guatemala. Muchas gracias por estar esta noche en Dimensión. La crisis que está pasando el país pareciera que pudiera definir el rumbo que va a tomar en los próximos 20 o 30 años. Realmente, de lo que se decida en los próximos meses incluso, podríamos de alguna forma proyectar lo que va a pasar en el futuro y podríamos ver escenarios positivos y negativos. Pero para empezar quisiera comenzar preguntándoles, ¿cuál es el origen de la crisis? ¿Cómo entender esta crisis? ¿Estamos en una crisis distinta a la que hemos pasado en épocas anteriores? ¿Es una crisis provocada por factores externos, como usualmente se dice, por organismos internacionales? ¿O es una crisis que definitivamente teníamos que pasar como país? Doctor Stein, empezamos con usted. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la muy grata y señalada compañía en la que me han invitado. Mire, es una pregunta muy fundamental en donde las opiniones no coinciden. Personalmente, creo que Guatemala, al igual que otros países, tiene ingredientes en la crisis que vienen de muy antiguo. Nosotros somos una sociedad desafortunadamente todavía no integrada, sino al contrario, una sociedad que ha crecido y que se ha desarrollado, incluyendo su propia institucionalidad en un marco de exclusiones.
y exclusiones que han tenido sobre todo a la población indígena guatemalteca fuera, segregada de los beneficios del desarrollo. Un segundo ingrediente es que el diseño institucional del Estado guatemalteco parece ya estar tosiendo de incapacidad de responder a las demandas ciudadanas. Y este no es solo un problema de Guatemala, este es un problema a nivel mundial. Los cambios que están ocurriendo en la inmensa mayor parte del mundo que conocemos hacen que el diseño de democracias aisladas sea insuficiente. Es un mundo cada vez más interconectado, más interdependiente y sujeto a transformaciones intensas en un montón de frentes, sobre todo por temas de tecnología que hacen insuficiente y obsoleto el diseño del Estado que tenemos. Y un tercer origen, estoy resumiendo muy apretadamente, es indiscutiblemente debido a la manera como diferentes grupos de poder, algunos abiertos, públicos y legítimos, otros ilegítimos, se han ocupado de controlar espacios de decisión en el Estado, traicionando el principio de nuestra propia Constitución, que de manera categórica y fundamental establece que el Estado se organiza para el bien común, es decir, el bien de toda la sociedad, y mucho de lo que vemos se ha organizado solo para el interés de algunos grupos especializados, característicos, en fin. Y esas tensiones desafortunadamente han ido en aumento en los últimos años y en los últimos meses. De manera que si no se enfrenta de raíz el arrastre de problemas varias veces centenarios no resueltos, el arrastre de la necesidad de reformas profundas, estructurales dentro del aparato del Estado y el esfuerzo por la transparencia, la probidad, la entrega de cuentas públicas y el funcionamiento eficaz de una institucionalidad que le responda a los intereses ciudadanos, vamos a un, no quiero ser ave de mal agüero, pero a un enfrentamiento todavía más grave en los próximos meses y años. Licenciado, para muchos esta crisis tiene un nombre muy específico y se llama CICIG. Y muchos le culpan a la CICIG de la crisis que estamos pasando. ¿Podemos interpretar esta crisis de esa forma o es más una cuestión estructural como lo señala el doctor Stein? Mire, yo creo que el tema de CICIG se ha blandido como, digamos, un factor de disociación en el país, pero yo coincido con Eddie en el sentido de que este es un problema más estructural. Es un problema que yo lo veo como de privilegios y discriminaciones. Esta es una sociedad, ¿verdad?, que se ha caracterizado precisamente por esa estructura desigual, ¿verdad? Digamos, segmentos de la población que han gozado de privilegios y segmentos de la población que han sido obviamente discriminados. Y entonces, dentro de esa lucha por generar digamos, una igualdad ante la ley, que eso es, digamos, lo más importante, y crear un verdadero Estado de Derecho, en donde, digamos, existan leyes de carácter general, leyes que sean razonables, leyes que sean impersonales, no que tengan dedicatorias especiales y garanticen precisamente esos privilegios. Entonces, digamos, esa ha sido la lucha. Desafortunadamente eso se rezagó desde la apertura política del 85. Yo sostengo que se dio mucha más importancia a todo el tema político, electoral. El tema de respeto de derechos humanos definitivamente ha sido una
una interesante, digamos, lucha a lo largo de estos años, pero el fortalecimiento de las instituciones, por ejemplo, del sector justicia, que son la columna vertebral del Estado de Derecho, se dejaron totalmente postergadas, ¿verdad? Esta era una sociedad prácticamente que, digamos, o ha sido, que han imperado los gobiernos de personas, digamos, el gobierno de políticos, de militares, de empresarios, siempre de personas, ¿verdad? Y entonces no ha habido el gobierno de las leyes, que eso es lo que todo el mundo... Y las leyes también han sido una cantidad de leyes que también han generado una serie de problemas. Yo en la coyuntura, por ejemplo, económica que estamos viviendo, esa crisis económica, lo atribuyo fundamentalmente a una cantidad de leyes que se han venido emitiendo en los últimos años y que solo han venido a trabar toda la actividad económica. Hay que trabajar en un tema serio de deslegislación y desregulación. En lugar de estar pensando en más leyes, ¿verdad? Tenemos cerca de 70,000 regulaciones en nuestro país. Debemos de ver cómo reducimos ese andamiaje jurídico y dejamos verdaderamente una estructura que permita, por un lado, un buen gobierno y por otro lado, una economía social de mercado, que digamos, yo diría que son los dos grandes vertientes en los cuales hay que trabajar, ¿verdad? La economía social de mercado basada en competencia, permitir que precisamente Guatemala se incorpore a la globalización. No puede estar Guatemala totalmente divorciada de los grandes procesos de transformación que está viviendo el mundo, tecnológicos, quedarnos rezagados ante el mundo, pues vamos a ser una sociedad totalmente dependiente, generadora siempre de problemas para nuestros vecinos y para el mundo en general, que siempre va a tener la lupa puesta sobre Guatemala. Y lo que usted mencionaba, decir, bueno, no hemos tenido un Estado de Derecho como tal, y de hecho cuando uno se va al índice de Estado de Derecho, Guatemala ocupa el 5º peor lugar de la región, solo estamos por encima de Honduras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Y cuando uno ve en el tema de la democracia, de la calidad de la democracia en Guatemala, se nos califica, según The Economist, como un país con un régimen híbrido. No somos una democracia plena, no somos una democracia con defectos, sino que somos una combinación de dictadura o de democracia. ¿Cómo hemos llegado a este punto y cómo podemos salir de ello? Pero se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión, analizando la crisis que está pasando el país actualmente y tratando de encontrar algunas salidas. ¿Cómo llegamos a construir un país con tan bajos índices de Estado de Derecho y una democracia que a vistas internacionales no es considerado como una democracia como tal, sino un régimen híbrido entre un régimen autoritario y una democracia incipiente? ¿Cómo podemos salir de eso? ¿Cuál es el papel? Y perdón por insistir, pero creo que es importante. ¿Cuál es el papel de la CICIG que puede jugar en este rompecabezas que tenemos actualmente, doctor? Mire, el papel de la CICIG es una de varias patas de una mesa en nuestro sistema de justicia. Yo quisiera recuperar una frase y concepto que hace unos minutos se dijera en cuanto a que la CICIG se ha blandido, se ha esgrimido como responsable y culpable de un montón de nuestros males, pero porque detrás hay un argumento que está muy en los tuétanos de nuestra propia cultura política, que es echarle la culpa siempre a otra instancia, sobre todo de afuera. Y nos cuesta vernos en un espejo y ver cuál es realmente la realidad de nuestras insuficiencias. Mario hacía referencia a dos pilares fundamentales de lo que necesitamos hacer, y uno corresponde a un buen gobierno. Y parte de ese buen gobierno es un aparato de justicia pronta y cumplida,
que sea parejo para toda la población. La CICIG no hace más que intentar fortalecer la capacidad de investigación penal en el caso del Ministerio Público guatemalteco, pero hay otros entes dentro del aparato de justicia o el sistema guatemalteco de justicia que también necesitan acometer una reforma interna profunda. Y ese fue nada más y nada menos que el esfuerzo nacional que viene desde los acuerdos de paz, fuera emprendido por varias instituciones, la Universidad Landívar, de cuya Facultad de Derecho Mario fue decano, en cuenta cómo lograr una transformación de nuestro sistema judicial que responda a lo que somos como país y como población y a las necesidades de impartición de justicia. Yo creo que se ha sobredimensionado el papel de CICIG en este sentido, porque, insisto, detrás está el argumento de la intervención externa, pero ¿en dónde están las fuerzas internas organizadas capaces de lograr esas transformaciones? Comenzando por el propio Congreso de la República, y lo digo con todo el respeto, pero toda la crudeza de lo que estamos viendo en estas semanas. El propio Congreso se ha resistido como gato panza arriba a una reforma constitucional del sector justicia para modernizar nuestro aparato judicial y nuestra impartición de justicia, porque implica una pérdida de poderes y una pérdida de beneficios tanto en el aparato de justicia como en el aparato legislativo. Ahora, en ese escenario que usted plantea, doctor, ¿cuáles son las vías o cuáles son las opciones que se tienen? Porque si lo que está haciendo CICIG es simplemente mostrándonos en un espejo, mostrándonos qué tan mal hemos estado, y pareciera que algunos no quieren aceptar esa realidad, el sector que está llamado a liderar y que de hecho tiene que pasar por sus manos, que es el sector político, no ha tenido precisamente la mejor reacción ante las acciones de CICIG, precisamente porque muchos de quienes están o que han estado por años en el sector político se han beneficiado. Y léase no solamente el Congreso, sino también en el organismo judicial mismo, y no digamos en el organismo ejecutivo. Cuando las instituciones del propio Estado se están resistiendo a ese cambio, ¿qué opciones tenemos? Es que, mire, digamos, yo quisiera retomar un poco lo que menciona Eddie en cuanto a la parte estructural en el sector justicia. Solo la CICIG es básicamente un coadyuvante en la parte de la acusación, ¿verdad? La acusación penal, en coadyuvancia, pues como digo, con el Ministerio Público. Pero esa no es la solución. La solución es el fortalecimiento de los árbitros en el país, que son los jueces. Si no fortalecemos la judicatura y la magistratura, entonces, y lo estamos viendo, ¿verdad? Cómo un fortalecimiento del Ministerio Público ha sido abrumador sobre el organismo judicial, porque el organismo judicial no tiene la capacidad ni siquiera para manejar esa acusación. Y entonces, si la acusación es abrumadora sobre los jueces, y los jueces no pueden incluso ponerle límites a la acusación, porque el que le pone límites a la acusación es el juez, y a la defensa, por supuesto. Y el juez logra hacer un balance en un proceso penal, en donde los dos están en las mismas condiciones, ¿verdad? Entonces se siente esa presión tremenda de la acusación sobre el organismo judicial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer tremendamente los tribunales de justicia. Y los tribunales de justicia no están dando la talla en este momento. Ni la Corte de Constitucionalidad, ni la Corte Suprema de Justicia, ni los demás tribunales ordinarios. Consecuentemente, estamos viviendo un problema estructural. Debería existir una CICIG que apoye también a la judicatura, que apoye a la Corte de Constitucionalidad, no solo al Ministerio Público. Porque aquí están viendo, precisamente se está generando ese desequilibrio en el mismo Poder Judicial. Entonces, hay que trabajar en eso es esencial, porque eso le va a dar precisamente a este país esa fisonomía de Estado de Derecho.
Si no logramos construir un Estado de Derecho, precisamente van a seguir resurgiendo todas esas estructuras, ¿verdad? Que lo que pretenden es que sigamos bajo gobiernos de personas, de hombres, de mujeres, y no bajo el gobierno de las leyes, ¿verdad? Entonces, se crean esos sistemas de privilegios, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, de una justicia selectiva. Bueno, sí, precisamente porque la estructura de privilegios la hemos vivido toda la vida en ese país. Y aquí, el que no está bien relacionado, el que no está bien conectado, el que no tiene plata, a ese le cae la viga. Entonces, esto es muy importante que lo trabajemos, ¿verdad? El Congreso, claro, es el sector político, hay que modernizarlo, ¿verdad? Desafortunadamente han habido rezagos desde los acuerdos de paz que no se han implementado precisamente en función de fortalecer las instituciones políticas. Sí, pero el Estado de Derecho está basado en las instituciones del sector justicia y ahí es donde seguimos fallando. Ahí es donde seguimos fallando. Pero la CICIG sí hizo un intento de fortalecer el sistema de justicia a través de la reforma constitucional que planteó. Y sin embargo también hubo pero ojo. ¿Quién planteó la necesidad de una reforma al sistema de justicia? No fue la CICIG. Fueron los acuerdos de paz, fue una negociación entre partes de gente que se sentó a tratar de superar un conflicto armado interno de décadas y que atendió no solo en los acuerdos de paz pactos de tipo militar entre quienes estaban combatiendo, sino que atendió el rezago general del desarrollo de nuestra sociedad, dibujando un proyecto de país que necesitaba una reforma, entre otras, del sector justicia, dentro de una reforma general del Estado guatemalteco. Y hubo instituciones muy valiosas, comprometidas desde hace casi 10 años, en diseñar y proponer reformas integrales y estructurales al sistema de justicia. Los tres poderes buscan actualizar ese esfuerzo para que, bajo la tutela de diferentes capacidades institucionales, una de ellas la promoción de la CICIG, pudiera poner al día el espectro de reformas. Pero no sé por qué la insistencia de atribuirle a la CICIG estas mega responsabilidades, como que fuera la responsable de todos los desequilibrios que estamos sufriendo ahora, que además la reforma propuesta se da por fracasada. Yo no la doy por fracasada. Quien la puso a dormir fue el Congreso, pero está pendiente. Segundo, yo quisiera también insistir y enfatizar en algo que pintaba Mario muy bien. La CICIG fortalece las capacidades del Ministerio Público en la parte acusatoria, en construir casos sólidos que llegan a los tribunales, pero es el aparato general de los servicios de justicia quien tiene que arbitrar eso. Pero sí ha habido una distorsión pública en los pesos de atención que se le está dando quizás a la agenda de lucha contra la corrupción e impunidad, que es necesaria, es fundamental, pero también es fundamental atender la salud económica del país, porque hay 80% de nuestra población en la economía informal y hay una contracción económica bastante peligrosa. Pero esa es responsabilidad del gobierno y no la ha cumplido. Bueno, yo diría que es responsabilidad conjunta de toda la sociedad, pero primordialmente del gobierno. Ahora, cuando uno habla del gobierno, piensa en el Ejecutivo solamente, y en realidad son todos los poderes. Y tercero, no es posible acometer la transformación de políticas económicas integrales sin atender estos enormes rezagos históricos que tenemos. Entonces, la agenda social y la agenda económica tienen que ser atendidas a la par, al igual que la agenda institucional. Ahora, la pregunta que les quiero dejar antes de irnos al corte, ¿están las élites del país a la altura de los cambios que ustedes están planteando o no?
o están realmente en una situación en donde simplemente están como un estado de negación de lo que ha pasado en el país y de lo que podría pasar? Les dejo la pregunta. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre la crisis que atraviesa el país y las posibles soluciones a la misma. Licenciado Starac, las élites están, porque, bueno, el doctor Stein decía, mire, le estamos atribuyendo a la CICIG muchas funciones que al final de cuentas no deberíamos de hacerlo. Es básicamente función de los organismos del Estado, pero también función de la sociedad civil y de todos los sectores del país. Pero ¿están esas élites realmente a la altura de lo que necesita el país en este momento y de la ventana de oportunidad que se está abriendo o no? Mire, esto de las élites que se ha estado manejando de una manera pues, muy profusa, yo no creo eso de que las élites, al final de cuentas, ¿qué es eso de las élites, verdad? Yo creo que al final de cuentas son las mismas generaciones, las nuevas generaciones que están impulsando, que están permeándose de los grandes cambios que están ocurriendo en el mundo, y la misma nueva generación está impulsando los procesos de cambio, ¿verdad? Si hablamos de élites envejecidas, pues obviamente son resistentes al cambio. Pero yo creo que es la nueva generación, las nuevas generaciones. Uno habla con sus hijos, con sus nietos, y uno se da cuenta de que son otras mentalidades y necesitan un diseño de sociedad totalmente diferente al que nosotros tuvimos, ¿verdad? Y entonces, precisamente esas generaciones son las que están impulsando los procesos de cambio. Además, estamos permeados por el mundo entero dentro de este contexto de la gran globalización, los cambios tecnológicos, las nuevas legislaciones que vienen, hay que ver la biogenética, la biotécnica, tenemos que ver la robotización, son procesos que se vienen encima, ¿verdad? Cambios en los ejercicios profesionales, por ejemplo, mi profesión de abogado va a ser transformada estructuralmente en la próxima década, totalmente va a desaparecer el concepto actual que tenemos de nuestro ejercicio profesional. Entonces, claro que están, si vemos esas generaciones, necesitan ese rediseño del Estado. Y entonces se lo tenemos que dotar, le tenemos que dar presentes reglas del juego claras para que puedan desarrollarse plenamente dentro de ese marco y competir como ciudadanos del mundo, ¿verdad? En todas las esferas, porque ahorita las fronteras se están borrando totalmente. Y hay grandes migraciones, ya los hijos ya no se desarrollan solo localmente, sino que dicen, mira, en Australia hay oportunidades, en Nueva Zelanda. Si no les brindamos las oportunidades aquí en el país, se van a ir, ¿verdad? Ese es precisamente uno de los graves problemas que tiene Guatemala, y platicábamos con algunos académicos importantes de Guatemala. Está teniendo una fuga de cerebros muy significativa, contrario a lo que pasa como países como Costa Rica, que más bien están teniendo un acopio de cerebros de distintas partes de Latinoamérica en donde hay inestabilidad. Tenemos que generar estabilidad en este país forzosamente. Si no generamos una estabilidad y una gobernabilidad, pues simple y sencillamente aquí vamos a seguir fragmentados, desarticulados e inorgánicos. Ahora, yo insisto en la pregunta porque lo que vemos acá es básicamente que los actores sociales que en estos momentos se deberían de estar aprovechando esta oportunidad no lo están haciendo, y de hecho hay quienes podrían plantear argumentos en contra de lo que estamos pasando en el país, o sea, ese proceso de transformación. ¿Cómo poder conciliar esas posiciones que parecieran extremas e irreconciliables? Bueno, ahí hay 3 o 4 preguntas en una, pero yo no estaría tan de acuerdo en esa visión. Primero, porque élites en el sentido abstracto tendríamos que enraizarlas en la realidad guatemalteca de hoy. Son personas y organizaciones de personas que tienen capacidad de tomar decisiones sistémicas sobre la marcha del país
o por lo menos sobre su sector. Esas son las élites. Históricamente, y esto bueno, 3000 años de historia registrada nos lo dicen, hay un ámbito de decisiones que ha estado siempre en poder de esas élites, pero depende de cuánto respondan esas élites al interés general de la ciudadanía, su vinculación funcional con un desarrollo general del país o no. Yo diría que hay serias preocupaciones sobre nuestra propia institucionalidad política que no le responde a esos intereses ciudadanos, pero al mismo tiempo miembros de diversas élites intelectuales, económicas, políticas, etcétera, que sí están en esa longitud de onda. Y quizá esas fracturas internas que hoy se multiplican en una cantidad de antagonismos, incluso inducidos hasta por organizaciones de crimen organizado, la que nos tiene en este estado de zozobra, de incertidumbre, de falta de rumbo, digamos, de un temor fundamentado sobre nuestro futuro inmediato. Pero yo no estaría de acuerdo con que organizaciones diversas de sociedad civil no están siendo capaces de articular propuesta. Yo creo que sí se está articulando propuesta, pero los entes públicos decisorios no la quieren tomar en cuenta. Mire lo que pasó con el proyecto de reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Casi que dentro del Congreso habrían hecho una pantomima de consultar a un montón de sectores que participamos de buena gana en proponer elementos de reforma sustancial que la gente ha estado pidiendo desde tiempos y que fue en las manifestaciones de 2015 muy clara la demanda ciudadana. Una era en contra de la corrupción, pero otra era directamente para que se abrieran espacios de participación. ¿Qué hizo el Congreso? Ignorar los aportes de todas las organizaciones que aportaron y mandar a la Corte Constitucional en consulta un dictamen que no contenía ninguna o la mayoría de esas proposiciones. Cito el ejemplo porque esa ruptura o esa fractura entre el sentir ciudadano y los órganos de decisión política pública, si no se resuelve, como Mario aludía, puede llevarnos a una situación mucho más grave de confrontaciones directas, violentas, entre diferentes sectores y entre diferentes territorios. Pero es sumamente grave porque si estos órganos no responden precisamente a las necesidades o a las presiones que ustedes mismos hacían alusión, pueden haber algunos escenarios. Claro, uno es la confrontación, seguir haciendo presión, pero otra es que al sentirse un tanto acorralados, si se le puede llamar de esa forma, al sector político, porque ven que las organizaciones civiles pues están haciendo estos requerimientos, una de las respuestas que puede dar es precisamente cerrarse aún más y posiblemente animarse a dar el paso a un régimen abiertamente autoritario, en donde incluso quieran limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa, como una forma de acallar las necesidades o los reclamos de cambio. Pero se nos terminó el tiempo en este segmento. Les dejo la pregunta. Continuamos con Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche hablando sobre la coyuntura que afronta el país. Yo les planteaba, puede darse que en esta presión que está haciendo CICIG por una parte para que cambie el país, las organizaciones civiles también haciendo cierta presión para que cambie las instituciones,
pero pareciera que los responsables, como decía usted, de tomar las decisiones, no lo están haciendo, están cerrando los ojos y posiblemente ante esas presiones lo que pueda una reacción muy natural que se ha dado en otros países. No sería la primera vez que se dé. Y aquí también, digamos, podemos eventualmente pensar que la reacción sea, bueno, callar a todos y tener un régimen autoritario, licenciado. Sí. Mire, los enemigos de la democracia institucional están siempre al acecho, ¿verdad? Y yo diría que no solo los fascismos, sino que los socialismos con vocación totalitaria. Y lo estamos viendo en los distintos países en América Latina. Vemos Venezuela caminando rápidamente hacia un totalitarismo, ¿verdad? Vemos otros países que empiezan a caminar más bien hacia el otro lado, Honduras, por ejemplo. Con preocupación, pues indudablemente si nuestra democracia institucional se debilita, se desacredita, se desprestigia a tal punto, ¿verdad? La gente, pues común y corriente, ante los brotes de violencia exacerbada, pues pueden empezar a pedir ley y orden, ¿verdad? Ley del autócrata y orden, ¿verdad? Goethe decía, ¿verdad? Prefiero la injusticia al desorden, y el desorden pues puede precisamente traer este tipo de situaciones. Yo creo que más bien debiéramos de buscar precisamente esos caminos de convergencia, de conciliación, de diálogo, para seguir avanzando y seguir tratando de superar las coyunturas, pero no caer precisamente en ese error de irse totalmente hacia estas posiciones endurecidas, estas actitudes endurecidas. A mí me preocupa sobremanera el endurecimiento de las actitudes en este país nuevamente. Eso nos está llevando rápidamente por el despeñadero de la confrontación, de la violencia, ¿verdad? Y que, como se ha repetido sistémicamente en nuestro país, ¿verdad?, que paremos en un enfrentamiento fratricida de nuevo, ¿verdad? Yo llamaba precisamente a la fraternidad, precisamente porque en la Constitución está, ¿verdad? Los guatemaltecos deben guardarse, dice, fraternidad, una conducta fraternal entre sí. Y no lo dice como un lirismo, sino lo dice como una cuestión fundamental, porque esa es la parte fundamental de cómo mantener esa cohesión, esa coherencia, y que no se rompa precisamente en pedazos. Doctor. Bueno, breves comentarios dentro del segmento, porque no nos da más tiempo, pero estamos en efecto volviendo peligrosamente a una confrontación argumental de la Guerra Fría, de los años 50, en donde cada grupo de interés marchama al que piensa distinto y le pone la etiqueta de lo que rechaza, condena y combate. Si el combate fuera en un marco democrático legítimo de lucha por las ideas, de un debate nacional en la búsqueda de oportunidades de desarrollo, bueno, ese es el nutrimento esencial de un esquema democrático en donde pensar distinto no es motivo de condena y de persecución, sino que se buscan consensos precisamente para sacar adelante al país. Pero como Mario dice, lo peligroso es que estamos yendo en otra ruta, en donde en efecto pensar distinto se criminaliza. Eso es muy peligroso. Segundo comentario, yo creo sinceramente en que estos esfuerzos de grupos organizados de sociedad civil que estamos viendo funcionar están con la sana y sincera voluntad de confluir en una visión ciudadana conjunta para atender 3, 4, 5 elementos esenciales de nuestro propio desarrollo nacional, que tienen que ver con lo ya mencionado, la institucionalidad, nuestro marco legal, nuestra agenda económica, nuestra agenda social,
y los elementos de transparencia y probidad en el funcionamiento de nuestra institucionalidad pública. Y no quiero citar ejemplos concretos porque no quiero dar comerciales, pero hay varios grupos de instituciones que están desde hace varios meses trabajando en esta dirección y que empiezan a interconectarse para hacer confluir agendas de desarrollo, pero porque ven que los espacios públicos de decisión no nos escuchan. Tercer comentario, no podemos ignorar que ya estamos en una ruta de armazón electoral. Aunque el proceso electoral general es en 2019, de hecho por las reformas, las que sí están vigentes, todo el trabajo de armazón de plataformas que podrán competir en 2019 tiene que estar lista en este año 2018 y electos en las, digamos, juntas nacionales que los partidos tienen que celebrar en 2018 para definir sus candidaturas de 2019. Ese tejido de alianzas está pasando también por la vigencia o la extinción de partidos políticos actualmente representados en el Congreso. Y por supuesto se concentraba de manera intensa en qué va a ser esa agenda, cuál va a ser su directiva, etcétera. Pero detrás de eso hay intereses muy poderosos de mantener vigentes esquemas de privilegio contra otros intereses de la ciudadanía de repartir la baraja. Ojalá que podamos en este recorrido de 2018 llegar a espacios de participación genuina de diversos sectores que, como Mario decía, en un país tan joven como Guatemala, tan antiguo en sus experiencias culturales, pero en donde, vaya, 70% de la población tiene 30 años o menos. Esa población es la que, si continúa en el vigor de su organización, va a definir el proceso electoral que viene. Ahora, un elemento clave del cual no hemos discutido es precisamente los intereses de Estados Unidos muy particulares que pueda tener en Guatemala. Y que de hecho ven a la región como una región con muchos problemas que directamente tiene repercusiones para ellos por el tema de migración, por el tema de la droga, por el tema del crimen organizado. ¿Qué papel y hasta dónde va a jugar Estados Unidos en esta lucha por cambiar la institucionalidad disfuncional de Guatemala? Esa se la dejo a Mario. Lo que sucede es que, digamos, Estados Unidos tiene sus particulares intereses, ¿verdad? Usted claramente los ha señalado. Yo no creo que, digamos, Estados Unidos esté totalmente metido en resolver nuestra problemática económica y social. Eso no es, digamos, una prioridad para este país. Yo creo que más bien ellos seguirán insistiendo en ver cómo instituciones sólidas responden a resolver los problemas que ellos están teniendo, ¿verdad? Narcotráfico, lavado para el terrorismo, migración. Okay. Ojalá, digamos, dirán ellos, estas instituciones en el país puedan resolver esa problemática. Pero es problema de nosotros. Es problema de nosotros y siempre ha sido problema de nosotros. Si nosotros estamos esperanzados en que ellos, a través de un plan para la prosperidad o un plan Marshall, que todo el mundo ojalá viniera un plan Marshall, reiteradamente dicen que no, nunca va a venir un plan Marshall a Guatemala. Entonces, nosotros tenemos que acometer en función de esas soluciones. Y entonces ahí es donde, digamos, el diálogo, la comunicación, la interrelación, eso es lo más preocupante, porque al final las instituciones son producto de eso, ¿verdad? Producto precisamente del ponernos de acuerdo, de una unidad nacional, y eso es lo que nos está faltando. Somos una sociedad fragmentada,
fácilmente de enfrentarnos, ¿verdad? No, por el contrario, tenemos que homogenizar e ir hacia adelante, ¿verdad? Y no estar, digamos, cada uno por su lado y cada uno defendiendo sus propios intereses bajo aquel principio de ande yo caliente, dígase la gente. Dios guarde, Eddie decía, bien común, la realización del bien común, que eso nos oriente y eso nos guíe. Creo que eso es lo más importante. Bueno, y con ese mensaje terminamos. Ojalá logremos encontrar la responsabilidad y el espacio precisamente para poder discutir estos temas y comprendamos, como ustedes muy bien decían, que es problema nuestro y nadie lo va a venir a resolver si no somos nosotros. Así que muchas gracias por sus aportes. A ustedes muchas gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos por las redes sociales, ¿cómo podría salir Guatemala de la crisis que atraviesa? En Facebook, Jimena La Infiesta compartió su opinión, viendo el ejemplo de Taiwán, que era un país en subdesarrollo y que después de la Segunda Guerra Mundial quedó en crisis. Su estrategia fue potenciar la economía y la tecnología hasta convertirse en un país primermundista en 50 años. La principal estrategia, el comercio libre y la comunicación de todo el país. Además, la inversión en las pequeñas y medianas empresas. Esto también con mecanismos bastante centrados en eliminar la corrupción del Estado. Alejandro Morales también respondió: habría que partir de resolver la crisis política para poder entrarle luego al tema económico. Es fundamental comenzar con una reforma profunda y de raíz a la ley electoral y de partidos políticos. Esto para poder renovar la clase política. Al dar este paso, se pueden comenzar a sentar las bases para realizar los cambios necesarios para comenzar un proceso sostenido de reforma y fortalecimiento institucional.